El despertar del misterio, antes de que las pirámides mayas se alzaran hacia el cielo, antes de que los mexicas dominaran el valle con dioses y sacrificios, una civilización ya había dejado una huella imposible de borrar, y casi nadie sabe cómo lo hizo. En lo profundo de las selvas del Golfo de México, ocultas durante siglos por la tierra, la humedad y el silencio, yacen gigantes de piedra que desafían toda lógica conocida. No hablan, no se mueven, pero observan. Rostros colosales, tallados con una precisión inquietante. Miradas severas en labios gruesos. Cascos extraños. Cada uno pesa toneladas. Cada uno parece guardar un secreto que el tiempo no ha logrado destruir. Son las cabezas colosales olmecas. Cuando los primeros exploradores modernos las encontraron, no podían creer lo que veían. No eran simples esculturas, no eran adornos rituales comunes. Eran monumentos de una magnitud absurda para una cultura que, según la historia oficial, no tenía ruedas, no tenía animales de carga, no tenía herramientas de metal, y aún así movió bloques de basalto de más de 20 toneladas a través de selvas, pantanos y ríos, desde canteras ubicadas a decenas de kilómetros de distancia. La pregunta surge de inmediato, inevitable, perturbadora. ¿Quiénes eran realmente los olmecas? La historia los llama la cultura madre de Mesoamérica. El origen de calendarios, símbolos, dioses y conocimientos que después heredarían mayas, zapotecas y mexicas. Pero ese título no explica nada, solo abre más preguntas, porque una cultura madre no aparece de la nada, y mucho menos con un nivel artístico, simbólico y técnico, que parece surgir ya completo, sin una evolución clara. Las cabezas no son iguales entre sí. En cada rostro es distinto. Algunos investigadores creen que representan gobernantes, otros dicen que son guerreros. Hay quienes afirman que son retratos reales, casi como fotografías talladas en piedra. Pero si son personas reales, ¿por qué hacerlas gigantes? ¿Qué necesidad tenía esta civilización de inmortalizar rostros humanos a una escala que aún hoy resulta descomunal? Y entonces está el detalle que incomoda a muchos: en los rasgos, las proporciones, las facciones que no encajan fácilmente con la imagen tradicional de los pueblos mesoamericanos. Este solo hecho ha generado décadas de controversia, teorías prohibidas y debates que rara vez aparecen en los libros escolares, porque hay preguntas que no conviene hacer demasiado alto. ¿De dónde vino realmente el conocimiento olmeca? ¿Cómo movieron esas piedras sin dejar rastros claros de los métodos? ¿Por qué una cultura tan influyente desapareció casi sin dejar registros escritos? ¿Y por qué sus monumentos parecen más antiguos, más avanzados, más intencionales de lo que la historia acepta? Tal vez las cabezas no son solo esculturas, tal vez son mensajes, tal vez son advertencias, o tal vez son la prueba de que hubo algo antes, algo que no debía ser recordado. Mientras avanzamos en este viaje, no mires estas piedras como simples restos arqueológicos. Obsérvalas como lo que podrían ser testigos silenciosos de un pasado que no encaja, de un conocimiento que desafía la narrativa oficial, de una civilización que aún nos observa desde el fondo del tiempo. Suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación no es historia común. Es el inicio de un misterio que incomoda, cuestiona y obliga a mirar el pasado con otros ojos. Y esto apenas comienza. La civilización que apareció completa cuando los arqueólogos intentaron ubicar a los olmecas dentro de la línea del tiempo, se encontraron con un problema inquietante. No encajaban, no seguían el patrón habitual de las civilizaciones antiguas. Es el lento proceso de prueba y error, de formas primitivas que poco a poco se refinan. Los olmecas no comienzan siendo simples, comienzan siendo complejos. Desde sus primeras evidencias conocidas, ya dominaban el tallado monumental, la planificación urbana, el simbolismo religioso profundo,
y una cosmovisión sorprendentemente estructurada. No hay una fase previa clara, no hay borradores, no hay aprendizaje visible. Es como si hubieran despertado en la historia sabiendo exactamente lo que hacían. La civilización olmeca floreció aproximadamente entre 1500 y 400 años antes de nuestra era, en una región hostil, húmeda, pantanosa, cubierta de selva espesa, un entorno que no favorece la conservación, ni la agricultura fácil, ni la vida urbana permanente. Y aún así, allí levantaron centros ceremoniales como San Lorenzo, la venta y 3 zapotes, organizados con precisión geométrica, alineaciones simbólicas y una clara intención ritual. San Lorenzo, el más antiguo, fue una verdadera capital, no una aldea, no un asentamiento improvisado, una ciudad planificada, plataformas, drenajes de piedra, esculturas monumentales, todo construido siglos antes de que otras culturas mesoamericanas mostraran siquiera indicios de algo similar. Los drenajes, tallados en piedra sólida, indican conocimiento hidráulico avanzado. No era improvisación, era ingeniería, pero lo que más desconcierta es la logística. Las cabezas colosales están hechas de basalto, una roca volcánica extremadamente dura. El basalto no se encuentra en las zonas donde fueron erigidas las esculturas. Proviene principalmente de la Sierra de los Tuxtles, a decenas de kilómetros de distancia. Entre la cantera y los centros olmecas, no hay caminos evidentes, ni restos de rampas, ni huellas claras de transporte masivo. Los bloques más grandes pesan entre 10 y 40 toneladas. Imagina mover eso hoy, incluso con maquinaria moderna, a través de ríos, lodo, selva cerrada y terreno irregular. Ahora imagina hacerlo sin metal, sin ruedas, sin bestias de carga. La explicación oficial habla de rodillos de madera, balsas fluviales y fuerza humana, pero nunca se ha logrado demostrar de manera concluyente que esos métodos funcionaran con tal precisión y repetición. Y aquí surge otra pregunta incómoda. Si el transporte ya era una hazaña casi imposible, ¿por qué arriesgar tanto solo para crear esculturas? ¿Qué importancia tenían estos rostros para justificar semejante esfuerzo colectivo durante generaciones? Las cabezas no estaban alineadas al azar. Muchas fueron enterradas deliberadamente. Algunas fueron decapitadas del cuerpo original de estatuas completas. Otras parecen haber sido movidas varias veces antes de quedar en su posición final. Esto sugiere rituales complejos, cambios de poder, tal vez incluso actos de censura o reemplazo simbólico. Las cabezas miran en distintas direcciones. Algunas parecen vigilar, otras parecen esperar, ninguna sonríe. No hay expresión de paz, hay autoridad, hay severidad, hay peso emocional. Los cascos que llevan son otro enigma. No se parecen a coronas conocidas, no se parecen a tocados religiosos tradicionales. Se asemejan más a protecciones, como si representaran jugadores de un juego ritual violento, Ugejerus, Gielichi, o algo completamente distinto que hemos olvidado interpretar. El juego de pelota central en Mesoamérica aparece ya plenamente desarrollado en el mundo olmeca, no como entretenimiento sinú, como ritual cósmico, como representación del conflicto entre fuerzas invisibles, vida y muerte en luz y oscuridad, orden y caos. Los jugadores no solo competían, encarnaban principios universales. Algunos morían en el proceso. No era un juego, era un sacrificio dramatizado. Esto conecta con otra constante olmeca en la obsesión por la transformación. Hombres que se convierten en jaguares, rostros humanos con colmillos, bebés con rasgos felinos, figuras híbridas que aparecen una y otra vez en su arte. El jaguar no era un animal más, era un símbolo de poder, de noche, de inframundo, de conocimiento oculto. Para los olmecas, la frontera entre humano y bestia no era rígida, era permeable. ¿Qué sabían ellos sobre la mente, el trance, la identidad? Muchos investigadores sugieren el uso ritual de plantas psicoactivas en hongos, en semillas, en sustancias capaces de alterar la percepción y provocar visiones profundas. Si esto es cierto, entonces
Gran parte de su arte no es decorativo, es visionario. Es la traducción en piedra de experiencias internas extremas. Ahora piensa en esto. Si una cultura posee técnicas avanzadas de alteración de la conciencia, simbolismo astronómico, arquitectura ritual y control social mediante mitos poderosos, no necesita escritura extensa. Su conocimiento se transmite de otra forma, a través de imágenes en rituales, a monumentos, en silencio. Y aquí aparece el vacío. Los olmecas no dejaron textos largos, no dejaron crónicas, no dejaron genealogías claras, solo dejaron símbolos, colosos, altares y miradas de piedra, como si supieran que su mensaje no debía ser leído, sino sentido, interpretado, han intuido. Cuando su civilización comenzó a declinar, alrededor del 400 antes de nuestra era, no colapsó de forma violenta evidente. No hay rastros claros de invasiones masivas. No hay ciudades quemadas hasta los cimientos. Simplemente se disolvieron en sus centros ceremoniales, fueron abandonados. La selva los reclamó, pero su influencia no desapareció. Aparece en los mayas, aparece en los zapotecas, aparece en los mexicas. Dioses similares, símbolos repetidos, ideas heredadas, como si los olmecas hubieran sembrado algo y luego se hubieran retirado, dejando que otras culturas lo desarrollaran sin comprender completamente su origen. Entonces, la pregunta cambia. Tal vez no desaparecieron, tal vez cumplieron su función, tal vez las cabezas colosales no son el recuerdo de un pueblo extinto, sino las marcas de un punto de inicio, un mensaje fundacional, un aviso tallado en piedra que dice: aquí comenzó algo que no debía olvidarse. Y si eso es cierto, entonces aún no hemos entendido lo más importante, porque cuando una civilización aparece completa, domina la materia, la mente y el símbolo, y luego se desvanece sin explicación clara, la historia deja de ser lineal y se convierte en misterio. En la siguiente sección entraremos en el aspecto más polémico, el que rara vez se discute en voz alta: las teorías que incomodan, las preguntas prohibidas, las conexiones que muchos prefieren ignorar, los rostros que no deberían existir. Hay un momento en toda investigación histórica en el que el análisis académico se vuelve insuficiente. Un punto exacto donde los datos existen, las pruebas están frente a nosotros, pero las conclusiones permitidas no alcanzan a explicarlas. Con los olmecas, ese punto tiene un rostro, y ese rostro es gigantesco. Desde que las primeras cabezas colosales fueron desenterradas, algo llamó la atención de inmediato, incluso antes de medir su peso o analizar su técnica: a las facciones, narices anchas, a labios gruesos, pómulos marcados, expresiones que no encajaban fácilmente en los moldes tradicionales con los que se describía a las culturas mesoamericanas antiguas. Durante décadas, este detalle fue minimizado, suavizado o directamente ignorado en los discursos oficiales, no porque no fuera evidente, sino porque abría una puerta peligrosa. La pregunta es simple, pero profundamente incómoda: ¿a quién representan realmente estas cabezas? La explicación aceptada dice que son retratos de gobernantes olmecas, líderes políticos o religiosos, inmortalizados para afirmar su poder. Pero esta respuesta, aunque conveniente, no explica por qué todos los rostros comparten ciertos rasgos específicos, ni por qué esos rasgos no coinciden del todo con las poblaciones indígenas posteriores de la región. Algunos investigadores independientes, antropólogos no alineados con la narrativa dominante y estudiosos de historia alternativa han señalado algo que rara vez aparece en libros de texto: las cabezas olmecas presentan similitudes con rasgos africanos. Esta observación por sí sola ha sido suficiente para generar rechazo, burlas o censura académica, no porque sea absurda, sino porque implica consecuencias enormes. Si esas representaciones fueran precisas, significaría contacto transoceánico miles de años antes de lo aceptado. Significaría que el mundo antiguo estaba conectado de formas
que aún no comprendemos. Significaría que la historia humana no fue aislada, fragmentada y lenta, sino global, interconectada y sorprendentemente audaz. Por supuesto, esta idea es rápidamente descartada por la arqueología tradicional. Se afirma que los rasgos son estilización artística, que no deben interpretarse literalmente, que es una coincidencia. Pero aquí surge otra contradicción. Los olmecas eran increíblemente precisos. Cada cabeza es distinta. No hay moldes repetidos. No hay copias. Cada rostro parece corresponder a un individuo específico, con asimetrías, expresiones únicas y detalles personalizados. Si eran capaces de ese nivel de realismo, ¿por qué estilizarían solo ciertos rasgos de manera tan marcada? Además, los cascos que portan las figuras no son decorativos, parecen funcionales en protectores ajustados. Algunos incluso muestran marcas que recuerdan a costuras o refuerzos. ¿Por qué retratar líderes con cascos y no con coronas? ¿Qué tipo de actividad requería protección constante de la cabeza? Aquí es donde las teorías comienzan a multiplicarse. Una de ellas sugiere que las cabezas representan a jugadores de élite del juego de pelota, un ritual extremadamente violento, donde el impacto era constante. Pero esto no explica la escala monumental, no explica el esfuerzo titánico invertido, no explica por qué inmortalizar a jugadores y no a dioses. Otra teoría propone que las cabezas eran guardianes simbólicos, entidades colocadas estratégicamente para proteger centros ceremoniales, portales, rituales o puntos energéticos específicos. En muchas culturas antiguas, los guardianes no son figuras abstractas, sino representaciones de ancestros poderosos, líderes fundacionales o seres que existieron antes del tiempo conocido. Y entonces surge la teoría que rara vez se menciona sin incomodidad. ¿Y si no son olmecas? ¿Y si las cabezas representan a una élite anterior, una cultura pre-olmeca, una civilización que transmitió conocimiento y luego desapareció? Los olmecas no serían los creadores originales del saber, sino sus custodios, los encargados de preservar, reinterpretar y transmitir un legado mucho más antiguo. Esta idea explicaría por qué aparecen tan desarrollados desde el inicio. Explicaría por qué no vemos evolución gradual. Explicaría por qué su simbolismo parece cargado de conceptos que no se originan allí, sino que llegan ya formados. También explicaría otra anomalía en la datación. Algunos sitios olmecas parecen construidos sobre asentamientos aún más antiguos, capas de ocupación que no han sido completamente exploradas, estructuras enterradas bajo otras estructuras, como si alguien hubiera estado allí antes y hubiera sido cubierto por el tiempo, la selva y el silencio. Las cabezas, además, no muestran signos de adoración directa. No hay altares frente a ellas, no hay ofrendas claras asociadas, no parecen dioses. Parecen recuerdos, monumentos a algo que ya no está, a alguien que ya no gobierna. Observa sus expresiones. No hay divinidad, no hay trascendencia. Hay pezón, hay gravedad, hay algo casi melancólico en sus miradas, como si no fueran celebraciones del poder, sino marcas de un final. En muchas culturas antiguas, cuando una era termina, se sella con piedra, se entierra, se cubre, se deja atrás, pero no se borra del todo. Las cabezas olmecas fueron, en muchos casos, enterradas deliberadamente, no destruidas, no reutilizadas, enterradas con cuidado, como si ya no debieran verse. Y aquí surge una última posibilidad, inquietante. ¿Y si las cabezas no miran hacia nosotros, sino desde algo más antiguo que nosotros? ¿Y si son rostros de un pasado que no reconocemos porque rompe el relato cómodo de una humanidad primitiva, aislada y progresiva? ¿Y si la historia real es cíclica, con civilizaciones avanzadas que surgen, colapsan y dejan fragmentos
que las siguientes generaciones interpretan sin comprender. Si eso es cierto, entonces los olmecas no son el comienzo. Son un punto intermedio, un eslabón, un eco. En la próxima sección entraremos aún más profundo. Hablaremos de alineaciones, astronomía, posibles conocimientos científicos ocultos y la idea más perturbadora de todas, que las cabezas gigantes no solo representan el pasado, sino que estaban destinadas a sobrevivirnos. Las piedras que miran al cielo, si las cabezas colosales fueran solo esculturas, bastaría con admirar su tamaño y su técnica, pero no lo son. Su verdadero enigma comienza cuando dejamos de mirarlas como objetos aislados y empezamos a observar dónde están, cómo están colocadas y qué relación guardan con el entorno, el cielo y el tiempo. Nada en el mundo olmeca parece casual. En sitios como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, las esculturas monumentales no aparecen distribuidas al azar. Siguen patrones, orientaciones específicas, relaciones geométricas que, vistas desde arriba, revelan algo inquietante, una planificación que responde a un conocimiento astronómico y simbólico profundo. La Venta, en particular, desconcierta incluso a los arqueólogos más prudentes. Su eje principal no está alineado exactamente con los puntos cardinales, sino ligeramente desviado. Durante años, se pensó que era un error o una adaptación al terreno. Hoy, se sabe que no lo es. Esa desviación coincide con eventos celestes específicos, con el movimiento aparente del Sol en ciertas épocas de año y con ciclos que solo pueden detectarse mediante observación sistemática del cielo durante generaciones. Esto significa algo fundamental. Los olmecas no solo miraban la tierra, miraban el cielo con intención. Las cabezas colosales, en varios casos, parecen orientadas hacia puntos concretos del horizonte. Algunas miran al este, hacia el nacimiento del sol, otras al oeste, hacia su muerte simbólica. Otras parecen vigilar puntos intermedios, asociados al tránsito, al cambio, a los umbrales. En las cosmovisiones antiguas, el cielo no era un decorado. Era un mapa, un texto vivo. Las estrellas eran registros, los planetas, mensajeros. El tiempo no se medía en años, sino en ciclos, y quien dominaba esos ciclos, dominaba la sociedad. Aquí aparece una de las ideas más inquietantes. Las cabezas podrían no representar personas, sino funciones. No individuos concretos, sino arquetipos, guardianes de ciclos, custodios de eras, marcadores de tiempo profundo. En muchas tradiciones antiguas, se erigen monumentos no para recordar a alguien, sino para señalar el paso de algo invisible. Un cambio de era, un reinicio, una advertencia. El tamaño colosal no sería entonces una muestra de poder humano, sino una necesidad simbólica para marcar algo que debía sobrevivir al colapso, al olvido, a la selva, a las generaciones, algo que no podía ser escrito porque la escritura se pierde, pero la piedra permanece. Y permanece observando. Algunos investigadores han notado que ciertas cabezas parecen tener expresiones distintas según el ángulo desde el que se las mire. Desde un punto, serenidad. Desde otro, severidad. Desde otro, casi tristeza. Este efecto no es accidental. Requiere dominio avanzado del volumen, la perspectiva y la intención emocional. ¿Por qué hacer que una escultura cambie su expresión según el observador? Porque no es un objeto pasivo, es un mensaje interactivo, un diálogo silencioso entre pasado y futuro. Ahora conecta esto con un detalle aún más perturbador. Los olmecas parecen haber tenido conocimiento de ciclos largos, muy largos, no solo solares o lunares, sino ciclos que abarcan siglos. La idea de que el mundo pasa por edades, por fases de creación y destrucción, aparece más tarde en mayas y mexicas,
pero ya está insinuada en el mundo olmeca. ¿De dónde vino ese conocimiento? Para reconocer ciclos largos, necesitas registros, observación prolongada, o herencia. Alguien tuvo que transmitir esa información, alguien tuvo que observar durante más tiempo del que una vida permite, o recibir datos de generaciones anteriores que ya no estaban allí. Esto nos lleva a una posibilidad que la historia oficial evita. ¿Y si los olmecas heredaron conocimiento de una civilización aún más antigua? Una civilización que entendía el tiempo no como una línea, sino como una espiral, que sabía que todo colapsa, que todo regresa, que las ciudades caen, los nombres se olvidan, pero ciertos mensajes deben quedar. Las cabezas colosales podrían ser esos mensajes. No dicen palabras, no explican, no enseñan, solo están ahí observando, al esperando. Algunos mitos mesoamericanos hablan de dioses que llegaron antes del sol actual, de mundos anteriores destruidos por agua, fuego o oscuridad, de humanidades previas. Estos mitos fueron registrados mucho después, pero su origen podría ser mucho más antiguo, preservado en símbolos y piedra. ¿Y si las cabezas representan a los testigos de esos mundos anteriores? No dioses, no humanos comunes, sino algo intermedio, algo que estuvo antes y ya no está. El hecho de que muchas cabezas hayan sido enterradas deliberadamente refuerza esta idea. No fueron destruidas por enemigos, fueron ocultadas, guardadas, como se guarda algo que no debe ser visto hasta que llegue el momento adecuado. Y aquí surge la pregunta final de esta sección: ¿para quién fueron hechas realmente estas esculturas? No para los olmecas contemporáneos, ellos ya conocían su significado. No para las culturas posteriores, que las reinterpretaron sin comprenderlas del todo. Tal vez fueron hechas para nosotros, para una humanidad futura que, al encontrarlas, se haría las preguntas correctas. Porque una civilización que piensa en el tiempo profundo no construye para su presente, construye para sobrevivir. Al fin, en la última sección, uniremos todas las piezas: el silencio, la desaparición, el legado y la idea más inquietante de todas, que los olmecas no buscaban ser recordados, sino advertirnos. El mensaje que no era para ellos. Hay una verdad incómoda que atraviesa toda la historia humana y que rara vez se dice en voz alta. Las civilizaciones no caen por ignorancia, caen cuando creen haberlo entendido todo, cuando confunden progreso con permanencia, cuando olvidan que el tiempo no avanza en línea recta, sino en ciclos que se repiten con una precisión implacable. Los olmecas parecían saberlo. Nada en su legado sugiere obsesión por la eternidad personal. No dejaron crónicas glorificando conquistas, no dejaron nombres grabados una y otra vez, no levantaron templos que proclamaran un yo eterno. Lo que dejaron fueron símbolos, rostros en silencio, piedra. Y eso lo cambia todo. Una civilización que quiere ser recordada escribe, una civilización que quiere advertir, construye monumentos imposibles de ignorar. Las cabezas colosales no cuentan historias detalladas porque no estaban diseñadas para ser entendidas por quienes las tallaron. Ellos ya sabían lo que significaban. Estaban destinadas a alguien más, a un observador lejano en el tiempo, a una humanidad futura que, al encontrarlas, se preguntaría lo que tú te estás preguntando ahora: ¿cómo fue posible? ¿Por qué lo hicieron? En que sabían que nosotros no. Cuando los olmecas desaparecieron, no dejaron señales de pánico. No hay evidencias claras de guerras finales, ni de ciudades arrasadas hasta el último rincón. Simplemente dejaron de construir, dejaron de habitar sus centros ceremoniales, se retiraron, como quien cumple una tarea y se va. Eso es lo verdaderamente inquietante, porque las civilizaciones no suelen retirarse en colapsan, se destruyen, se resisten. Pero los olmecas parecen haber soltado el mundo que construyeron, como si supieran que su tiempo había terminado. En muchas tradiciones antiguas,
existe la figura del guardián del umbral, aquel que custodia un conocimiento peligroso, no para ocultarlo por siempre, sino para protegerlo hasta que la conciencia colectiva esté preparada. Los olmecas pudieron haber sido eso, guardianes temporales de algo demasiado grande para su propia era. Tal vez las cabezas representan a esos guardianes. Tal vez no son retratos, tal vez son símbolos de quienes vigilan el paso entre una edad y otra. Obsérvalas con esta idea en mente. No parecen orgullosas, no parecen celebratorias, parecen conscientes, como si miraran más allá de su tiempo, como si supieran que serían encontradas cuando el mundo volviera a acercarse a un punto crítico. Hoy vivimos una era obsesionada con el avance, con la tecnología, con la velocidad, pero también vivimos una era de fragilidad, sistemas complejos sostenidos por equilibrios delicados, sociedades que creen haber superado el pasado, sin darse cuenta de que están repitiendo patrones antiguos con herramientas nuevas. Y si las cabezas olmecas no son un misterio arqueológico, sino un espejo, un recordatorio de que otras civilizaciones también se creyeron avanzadas, de que otras culturas también dominaron su mundo, de que otras humanidades también pensaron que durarían y no lo hicieron. Las cabezas sobrevivieron a la selva, a las inundaciones, al olvido, a la conquista, a la historia oficial. Siguen ahí en observando, no piden ser adoradas, no exigen ser entendidas, solo existen como marcas en el tiempo. Tal vez ese era el mensaje. Nada es permanente, todo regresa. La piedra recuerda lo que el hombre olvida. Y si algún día nuestra civilización desaparece, como tantas antes, alguien encontrará nuestros restos y se hará las mismas preguntas que hoy nos hacemos frente a las cabezas olmecas. ¿An quiénes eran? ¿Qué sabían? ¿An por qué desaparecieron? La diferencia es que los olmecas parecían haberlo previsto. Si este misterio despertó algo en ti, si sientes que hay historias que no encajan del todo y preguntas que aún no tienen respuesta, suscríbete y acompáñanos, porque lo que exploramos aquí no es solo el pasado, es la advertencia silenciosa que atraviesa todas las eras. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes